Hola de nuevo, bienvenidos a este video en el que continuamos con el tema de fundamentos numéricos. En esta ocasión estaremos retomando un ejemplo del video anterior en el que lo que buscábamos hacer es una sumatoria de todos los números enteros que hay entre 1 y n. En esta ocasión estaremos trabajando sobre el mismo ejemplo, pero ahora supongamos que lo que buscamos es sumar todos los números enteros que hay entre 1 y n, pero solo quiero sumar aquellos que son pares. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, primero que nada, lo único que tenemos que hacer es modificar este código que ya teníamos anteriormente. Y vamos a suponer que queremos una n igual a 1000. O sea, queremos todos los elementos, todos los números enteros que hay entre 1 y 1000, pero que cumplen con una restricción, que sean pares. Eso es lo que nosotros buscamos. Con este código, tal como lo tenemos del video anterior, lo que hacíamos era sumar todos los números enteros entre 1 y n. Pero ahora lo que quiero es solamente sumar los números pares. Para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en cada iteración lo que voy a hacer es verificar si el nuevo número generado es un número par. Si es un número par, entonces lo vamos a agregar a la suma. Dentro de este for, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, este for nos va a ayudar para generar todos los números entre 1 y n, incluyendo el 1 y también incluyendo la n. Ahora, en cada iteración me está generando un nuevo número. Ahora, ese número, ¿en dónde está almacenado? Está almacenado en mi variable a la que llamamos c. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer aquí es verificar si esa c o ese número generado en esa iteración es un número par. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recordemos que cuando queremos tomar una decisión necesitamos utilizar una estructura, por ejemplo, la estructura de tipo if o la instrucción de tipo if, lo que nos permite es checar si una condición se cumple. Si cierta condición se cumple, entonces ejecutamos una instrucción. En este caso, si el número que se está generando es par, entonces agregamos ese número a nuestra suma. Recordemos cómo nosotros sabemos si un número es par. Bueno, recordemos nuestro operador de porcentaje, que lo que nos da es el residuo, ¿verdad? Recordemos que es el residuo. Entonces, supongamos que yo tengo un número x. En este caso, vamos a llamarle que x tiene un valor de 2. Para yo saber si un número es par, lo que tengo que hacer es tomar el residuo de la división de 2. O sea, tomo mi número, lo divido entre 2 y tomo el residuo. El residuo me lo da este operador de porcentaje. Ahora, si mi residuo es igual a 0, entonces yo digo que ese número es un número par. ¿Sí? En otro video ya habíamos explicado esto, entonces ahorita nada más es simplemente un recordatorio. Entonces lo que quiero yo verificar dentro de esta instrucción tipo if es si mi número generado C es número par. ¿Cómo hago esto? Tomo mi número y voy a tomar el residuo con 2. Una vez más, lo que significa esto es que va a ser la división entre C y 2 y me va a regresar el residuo. Si ese residuo es igual a 0, entonces decimos que mi número es un número par. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en caso de que el número sea par, o sea, en caso de que esta condición sea verdadera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es cuando vamos a sumar. Entonces, esta sumatoria no la necesito aquí, sino adentro de mi condición. Si yo guardo mi programa y lo corro, ¿qué es lo que veo? Bueno, que mi sumatoria es 250.500. ¿Sí? Es distinta de cuando sumábamos todos los números entre 1 y 100. Y si además de sumar los números pares que hay entre 1 y 1000, agregamos otra restricción, por ejemplo, aquellos números que no son múltiplos de 20. ¿Qué quiere decir?
que todos aquellos números que sean pares, pero que no sean múltiplos de 20, como por ejemplo el 20, el 40, el 60, etc. ¿Cómo hago eso? Simplemente voy a agregar una restricción más a mi código. Así como está nuestro código ahorita, solamente se va a hacer una sumatoria de todos los números que sean pares. Ahora, mi segunda restricción es que vamos a sumar aquellos que no son múltiplos de 20. Entonces vamos a agregar otra condición. ¿Y cómo agregamos otra condición? Para eso tenemos nuestro operador AND, ¿sí? Que implica que tanto esta condición del lado izquierdo del operador como la otra condición del lado derecho también se cumple. Entonces aquí vamos a verificar que el número sea, si el número es par y el número no es múltiplo de 20, entonces lo agregamos a la suma. ¿Cómo verificamos que un número no es un múltiplo de 20? Bueno, pues recordemos que nuestro número está almacenado en la C, ¿sí? Cada número generado en cada iteración. Y en este caso vamos a tomar el residuo de 20. Si yo al dividir mi número entre 20, el residuo es 0, entonces yo voy a decir que este número es un múltiplo de 20, pero recuerden que lo que nosotros buscamos es que el número no sea múltiplo de 20. Entonces, ¿cómo decimos lo contrario de igualdad? Bueno, utilizamos este operador, ¿sí? Un signo de admiración para cerrar y el signo de igual, lo cual me implica que esto no es igual a 0. En otras palabras, ¿cómo se vería esta condición dentro de este if? Vamos a agregar un número a la suma si el número que estoy generando dividido entre 2 y tomando el residuo es igual a 0, o sea, si el número es par y el número no es un múltiplo de 20, o sea, que al tomar el residuo de 100 entre 20 no sea igual a 0. Si el número no es un múltiplo de 20, entonces agregamos la sumatoria. Vamos a guardar nuestro proyecto, corremos nuestro programa y ¿qué es lo que vemos aquí? 225,000. ¿Sí? Vemos que cambia un poquito el resultado. En este ejemplo lo que tenemos es un rango y nosotros queremos aplicar una cierta condición, verificar una cierta condición dentro de ese rango. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros quisiéramos un número específico? Digamos así como, ¿qué pasa si yo quisiera sumar los primeros 100 números pares? ¿Sí? En lugar de darle un rango de números, yo quiero sumar los primeros 100 números pares. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, nuestro programa va a cambiar un poquito, ¿sí? Vamos a borrar lo que tenemos en nuestro programa actual. Y va a cambiar un poquito. Recordemos que en el ejemplo anterior usábamos un for. ¿Por qué? ¿Por qué utilizábamos una instrucción tipo for? ¿Por qué? Porque este tipo de instrucciones son útiles cuando tenemos conocimiento de cuántas iteraciones. En este caso conocíamos nuestro rango. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos el rango que necesitamos utilizar? En este caso estamos especificando que queremos los primeros 100 números pares. Es muy sencillo, nosotros podemos hacer una operación y encontrar el rango. Pero ¿qué pasa cuando nuestra condición es más compleja que eso? Bueno, pues es aquí donde debemos utilizar otro tipo de estructuras, como por ejemplo, en este caso vamos a utilizar las estructuras tipo while. Recordemos que las instrucciones tipo while lo que necesitan es también una condición. Antes de comenzar con esto, bueno, vamos a definir nuestras variables que vamos a necesitar para este ejemplo. Primero que nada tenemos que definir una variable de tipo int que nos va a almacenar la suma, ¿verdad? La suma que va hasta el momento. Recuerden que tenemos que inicializarla a 0. ¿Por qué? Porque antes de comenzar a correr nuestro programa, no hay nada sumado, entonces nuestra suma debe de ser igual a 0. Ahora necesitamos otra variable que nos va a almacenar el número de valores pares que hemos contado al momento, ¿sí? Entonces vamos a declarar otra variable de tipo int a la que le vamos a llamar contador y le vamos a asignar 0. De la misma manera, inicialmente no hemos contado ninguna, entonces
Suma nos va a almacenar la suma total y el contador nos va a decir cuántos números llevamos ya en nuestra suma o en nuestra lista que vamos a sumar. En esta ocasión recordemos que vamos a utilizar una instrucción de tipo while. ¿Y cuál va a ser la condición que tenemos que cumplir nosotros aquí para dejar de seguir iterando? Recuerden que lo que queremos son los primeros 100 números pares. Entonces, vamos a decir que mientras contador, ¿sí? Mientras el número que hemos contado al momento sea distinto de 100, ¿sí? Mientras sea distinto de 100, lo que vamos a hacer es dejar de iterar. Perdón, mientras el contador sea distinto de 100, lo que vamos a hacer es seguir agregando el número si se cumple la condición, ¿sí? En este caso vamos a abrir y cerrar nuestros corchetes. Y dentro de esta instrucción tipo while, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a sumar. ¿Sí? Vamos a actualizar nuestra suma. Va a ser igual a suma más un valor. En este caso, ¿cuál sería el valor? Bueno, este valor lo que necesitamos es otra variable que lo que nos va a hacer es irme incrementando un número. En este caso vamos a tener un número al que vamos a llamar valor. Y lo vamos a inicializar desde 0, porque quiero empezar a correr mi generación de números desde 0 hasta un cierto número. Entonces, aquí lo que le voy a sumar es valor. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, en cada iteración que yo esté dando, necesito incrementar ese valor, el valor de mi variable, que se llama también valor. ¿Por qué? Porque imagínense, si no la incrementamos, valor siempre va a valer a 0, entonces no es lo que buscamos. Nosotros buscamos generar números, ¿verdad? Entonces vamos a asignarle el nuevo valor que va a ser el valor actual de mi variable, y le vamos a sumar 1 en cada iteración. Ahora, si yo hago esto, lo que voy a tener es, voy a sumar el valor y después incremento el valor. Pero recuerden que lo que queremos son los primeros 100 números pares. Entonces, tenemos que verificar también una condición, y para esto vamos a hacer uso de nuestra variable y del conocimiento que ya tenemos. Entonces voy a verificar si el valor que se está generando en cada iteración, si al tomar yo el residuo con 2, este es igual a 0. En caso de que sea 0, nosotros lo agregamos a la suma, ¿verdad? Ahora, si este número que estamos generando es un número par, entonces repetimos, vamos a agregarlo a la suma y además vamos a modificar nuestra variable contador. Lo que vamos a hacer es agregarle 1, ¿verdad? ¿Por qué le agregamos 1? Porque quiere decir que, puesto que se cumplió esta condición y estamos agregando este valor a la suma, quiere decir que ya sumamos un nuevo número par. Entonces vamos a guardar nuestro programa, lo corremos, y ¿qué es lo que vemos? Tenemos una suma de 9,900. Ahora vamos a explicar cómo funciona este algoritmo. Bueno, primero que nada lo que hacemos es, vamos a declarar nuestras tres variables, una para almacenar la suma, otra para almacenar el valor que estamos generando en cada iteración, y otra para almacenar nuestro contador, o sea, para mantener un récord de cuántos números hemos generado, cuántos números pares hemos generado. Vamos a verificar si el número que llevamos hasta el momento, el número de valores pares que hemos contado, no excede 100. Mientras no llegue todavía a 100, vamos a verificar si el número generado es par. En caso de que el número sea par, lo agregamos a la suma y vamos a incrementar nuestro contador por 1. ¿Por qué? Porque ya sumamos un número más. Y en esta parte de aquí, está fuera del if. O sea, quiere decir que en cada iteración, independientemente de si el número es par o no es par, tenemos que incrementar nuestro valor. Y al final vemos aquí nuestro resultado, o el valor final de nuestra suma.